¿Qué tal, banda? Yo soy Fran Gogo y ahora estamos aquí en R Magazine. Tenemos un invitado que creo que para la sociedad es algo que necesitamos saber quién es y para qué estoy yo citando a alguien. Bueno, todos la banda me conoce porque pues hago Rock and Riders, hago Mods y Mujeres y hago otras ondas, y ahora de repente ya ando metiéndome en esta parte de la, pues digamos, política. Bueno, pero más que política es más parte social, podríamos decirlo, ¿no? Estamos ni más ni menos con Miguel Francisco González. Saludos. ¿Correcto? Sí, correcto. Miguel, bienvenido, te agradezco el hecho de que nos aceptaras la invitación y sobre todo para conocerte, saber quién es Miguel, por qué lo invité, ¿no? Aquí a charlar, saber de ti, porque están sucediendo tantas cosas en la sociedad, está cambiando la reforma, que es por eso que en este momento ya ahora vamos a votar por magistrados, por jueces, por ministros, ¿no? por gente así. Entonces, pero para empezar vamos a ver, ¿quién es Miguel? Pues primero agradecerte, Paco, la oportunidad de dirigirme a tu público. Y además es fundamental que no importa que sean motociclistas, sean automovilistas, somos ciudadanos. Claro. Los ciudadanos tenemos necesariamente la obligación y la necesidad, valga la expresión y la redundancia, la necesidad de conocer, bueno, ¿qué es eso del primero de junio, unas elecciones de jueces y magistrados y ministros que nunca habían existido en este país? ¿De qué estamos hablando? ¿Y eso qué tiene que ver y qué nos debe importar como motociclistas o como automovilistas o como ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Realmente tiene relevancia eso o no tiene relevancia? ¿Qué nos suma, qué nos aporta? Exacto. Primero, decirte que yo soy un ciudadano más de la Ciudad de México. Nací aquí en la alcaldía Gustavo Madero. Me corresponde a competir por el cargo de magistrado en la alcaldía Azcapotzalco y en la propia alcaldía Gustavo Madero. Por ende, el tema de discusión sobre la reforma judicial me atrae más. ¿Por qué? Porque pues, no deja de ser el lugar donde crecí, ¿no? Claro. Primaria, bueno, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pues viví en la alcaldía y por ende conozco no solamente los problemas, sino sé de las necesidades de justicia. Entonces, para mí es una doble motivación. Primero, servirle a toda la Ciudad de México y segundo, servirle pues, a la comunidad que me vio crecer. Esa creo que deben ser las dos primeras motivaciones. A ver, empezaría por explicar quién es Miguel. Pues Miguel es un mexicano que estudió en la universidad pública, particularmente en la Facultad de Derecho de la ECU, en la UNAM. Básicamente mi formación profesional ya como abogado fue en el servicio público, donde me tocó prácticamente participar en los 3 niveles de gobierno, es decir, a nivel alcaldía, antes llamadas delegaciones, en donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de servicios, las necesidades de justicia, de primera mano, cuando tiene cercanía con lo que ahora se llaman los jueces de paz, antes llamados jueces cívicos. Entonces conocí de las necesidades de justicia. Después, en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a nivel estatal entonces, me correspondió participar en la gran transformación de esta ciudad. Es decir, me tocó la transición de departamento del Distrito Federal a Ciudad de México. Y no solamente me tocó, Paco, trabajar en la Secretaría de Gobierno, no, participé directamente en la elaboración de los proyectos de reforma constitucional y legal, particularmente la reforma a la Constitución para transformar a la ciudad y después la elaboración del proyecto de iniciativa del Estatuto de Gobierno. Ahí es donde se cambió
a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ahí se transformó a Asamblea Legislativa, ahora ya Congreso de la Ciudad de México, y evidentemente también trastocó de forma específica también el Poder Judicial. Finalmente me tocó trabajar en el gobierno federal, y en el gobierno federal me ha tocado trabajar en las áreas donde están más cerca los servicios de justicia en este país. Es decir, básicamente en la que era la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, y específicamente también en la Secretaría de Gobernación. En las dos primeras, pues evidentemente el servicio de impartición de justicia estaba relacionado con lo que nosotros los abogados conocemos como procuración de justicia. Es decir, cómo se prevenían los delitos y cómo se procuraban los delitos, es decir, cuál era la participación de los ministerios públicos. Mi tarea estaba relacionada fundamentalmente con tres cosas en particular. Una, la que tenía que ver con los centros federales de readaptación social, en donde me tocó la creación de ciertos órganos de control y vigilancia y transformación precisamente por la penetración de la corrupción en los penales. En la Procuraduría me tocó la responsabilidad de todos los servicios periciales de la Procuraduría, pero quizá lo más importante de todo ello, me tocó la revisión de la actuación de ministerios públicos, la revisión de actuación de peritos y desde luego de policías ahora ministeriales, antes agentes de investigación. Es decir, cuando ellos actuaban indebidamente y existía un procedimiento de responsabilidad, a nosotros nos tocaba sustanciar esos procedimientos y llevarlos a su eventual suspensión o destitución. Eso en la parte de que corresponde a la Procuración de Justicia. En la Secretaría de Gobernación me tocó la transformación y participé directamente en la reforma al sistema de justicia penal. Esto es, la transformación del viejo sistema penal, todo escrito, al nuevo sistema judicial o penal oral, en donde ya encontramos tipo Estados Unidos, salas de oralidad, y en donde la forma como se desenvuelven los juicios es de manera diferente. Entonces me tocó parte de la historia y de la operación de lo que era el México del sistema viejo al nuevo sistema. Y de ahí migré al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial me tocaron tareas fundamentales. Fue representante legal del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, me tocaba ser el abogado de la representación de todo el Poder Judicial de la Federación, o una gran parte del Poder Judicial de la Federación. Y posteriormente me tocó ser el administrador del Poder Judicial, y por lo tanto conocí a detalle durante más de 10 años esto, entre las dos cargos, conocí a detalle el funcionamiento no solamente de los juzgados y tribunales, pero a detalle, con sus virtudes y sus defectos, como toda institución. También conocí a detalle cómo se administran los recursos, cuáles son las virtudes, cuáles son las deficiencias en la operación del sistema, pero sobre todo también vi cómo había ya un desfase en el tema de justicia en este país. Es decir, todos nosotros estamos conscientes de que la impartición de justicia, y particularmente yo, que la impartición de justicia no estaba respondiendo a las expectativas de la sociedad y que era necesario un cambio. Y ese cambio es parte de esta reforma que se está proponiendo. Ese es el Miguel que está hoy sentado contigo, con la gran oportunidad que tú y tu público me da de platicarles un poco de lo que es esa reforma, de lo que es su importancia, y sobre todo en que no dejen de aprovechar esa oportunidad histórica. Verdaderamente es una oportunidad histórica y única en el mundo. Ya me quitaste la última, bueno, otra de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? O sea, si realmente valía, pero ya nos la acabas de responder. Digo, tú ya estás viendo y conoces por dentro todo el sistema.
lo has vivido. Y como dices, conozco tanto los hoyos como la parte que funciona, ¿no? ¿Que es algo bueno o es malo? Mira, tengo, y yo creo que hablar de uno y adornarse es vituperio, ¿no? Okay. Ya que decirlo. Pero a ver, tengo una ventaja, y lo debo decir así, o desventaja, ya no sé. A ver, me ha tocado litigar y me ha tocado y sufrir el sistema de justicia en este país como cualquier ciudadano. Okay. Es decir, seamos participantes o hayamos intervenido o hayamos formado parte de una institución de impartición o de procuración de justicia, lo cierto es que no dejamos de ser ciudadanos y por lo tanto podemos ser afectados o no por parte del sistema de justicia. Yo te pregunto, Paco, ¿tú conoces a alguien que en este país no haya sufrido una injusticia? Tú o yo, de manera directa o indirecta, te aseguro que hemos sido o hemos sufrido una injusticia, desde la más simple hasta la más compleja, y no por minimizar una o por maximizar otra, pero hemos sufrido una injusticia. Claro. Y es justo. Es justo. Es justo para la ciudadanía que cualquier ciudadano de este país haya sufrido una injusticia por una mala atención o un descuido del propio sistema de justicia. O debemos tener una justicia con el carácter, con la naturaleza, con el nivel que tenemos como mexicanos. Somos mexicanos y por lo tanto tenemos que tener una justicia eficiente, eficaz, honesta, oportuna. ¿Cuántas veces a ti como ciudadano llegas con el abogado y le preguntas ¿cuándo se va a resolver mi caso? ¿Y qué te responde? Pues quién sabe. Eso solamente lo puedes saber. Tú apórtale, ¿no? Tú apórtale, porque es como desafortunadamente se maneja. Nosotros no sabemos de leyes, muchos ciudadanos no sabemos de leyes. Entonces, como dices, llegas con el abogado y pues es aportar, porque no sabemos. Pero eso es parte del cambio. El juez o el magistrado tendrá la obligación o debe tener la obligación, y es una obligación legal, es una obligación constitucional, es una obligación cívica, es una obligación ética, que le expliques al ciudadano dónde está su asunto, cómo está su asunto y cuánto tiempo por lo menos se va a tardar en resolver. A ver, ¿tú crees que es justo que llegue un ciudadano y todos los días, cuando vas a un juzgado como litigante, todos los días ves personas de la tercera edad, ves señoras acompañadas de niños, ves adultos, ves infinidad de ciudadanos buscando a alguien que les explique cómo está su asunto? O peor, pidiendo audiencia con el juez o el magistrado porque el abogado no le pudo o no le supo responder en qué momento y en qué circunstancias estaba su asunto, o ya lo exprimió de tal manera que no le queda otra al ciudadano de ir directamente a los juzgados y tratar de resolver directamente su tema. Pero a ver, ¿es justo? No es justo. Y por ejemplo, ahí en ese sentido, ya cambiaría. O sea, sabemos que ya un juez es como ciudadano no puedes llegar tan rápidamente a un juez. A ver, primero, los jueces y los magistrados siempre han tenido la obligación y el deber de recibir a cualquier ciudadano que vaya a solicitar información sobre el estatus de su juicio. Ese es un deber que siempre lo deben haber hecho. Es más, en algún tipo de juicio, casos en los que el juez tiene la obligación de estar presente en las audiencias y muchas ocasiones no lo está. No lo está. Y entonces tenemos una justicia de secretarios. Okay. A ver, la reforma implica que en el momento que a ti te eligen un ciudadano, tiene ese ciudadano la oportunidad de calificar tu actuación. La Constitución y la ley dicen,
la nueva ley orgánica del Poder Judicial que se acaba de aprobar, dice que evaluarán el desempeño del juez o el magistrado. Y tú dices, ¿en qué consiste esa evaluación del desempeño? La evaluación del desempeño, entre muchas otras cosas, implicará que el ciudadano podrá opinar y decir si ese juez o ese magistrado hizo su trabajo, y si hizo su trabajo lo hizo bien o lo hizo mal. Antes sí lo podías hacer, desde luego, pero tenías que presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, que es una especie de juicio, para decirlo de manera muy simple, iniciar una especie de juicio, donde te quejabas, por eso se llama queja, te quejabas del juez o el magistrado porque no había hecho bien su trabajo. Ahora no te tienes que quejar, ahora tienes la potestad para decir, cuando a mí me toque evaluarte, te voy a evaluar con la calificación que te mereces. Por eso es tan importante la reforma. Se llama evaluación del desempeño, y la propia ley establece cómo se va a hacer esa evaluación, de tal forma que tú como ciudadano vas a poder determinar con toda claridad y en justicia aquella persona que indebidamente no fue eficiente, no fue eficaz, no fue honesto, no fue pronto en su forma, no fue sencillo, es más, ni siquiera te quiso recibir. Se puso, asumió el cargo y se le olvidó la ciudadanía. Vendrá mi momento y entonces podrás tú decir, esa persona debemos sacarla del sistema de justicia porque no cumple con la expectativa que como ciudadanía teníamos. Eso no existía en el sistema anterior. Y eso es parte de la importancia y valía de este nuevo sistema. Ok, ahora me surge otra pregunta. Ya, ok, ustedes vienen, la forma de votar en esta ocasión va a ser diferente, porque es no sé si sea un poquito complicado, o por qué lo están haciendo así, por qué lo está haciendo así el INE, ¿no? Porque ahora, para votar por ti, ¿cómo debe ser? Para votar por mí, tendrías que votar usando la boleta rosa, buscar el nombre que dice hasta arriba magistrado de circuito, buscas el número 30, que corresponde a Miguel Francisco González Canudas, y asientas el número 30, que es mi número, lo vas a asentar en la parte de arriba, que hay un recuadro, y le vas a poner 30. Eso es lo que tendrías que hacer. Es decir, cuando vayamos a la casilla, porque a mí también me toca ir a la casilla, me van a dar boletas que van a corresponder a determinados cargos. Esos cargos van a ser en función a un color. Entonces, los ministros tendrán un color, los magistrados tendrán el color rosa, los jueces tendrán el color amarillo, y así sucesivamente. A nivel federal vamos a votar por ministros, magistrados de disciplina, que son los que van a revisar, si quieres ahorita platicamos de ellos, van a revisar a los jueces y a magistrados que se porten bien, adicional a la ciudadanía. Va a haber magistrados electorales y van a haber magistrados como en tu caso. Y dentro de esos magistrados pueden dividirse en penales, administrativos, laborales y civiles. ¿Ok? Te van a dar una boleta por cada tipo de cargo que se va a elegir. Y tú tendrás que elegir nombre de la persona y número. ¿Ok? Con tipo, vale la expresión Brasil. En Brasil así son las elecciones. Donde tú eliges por número. ¿Por qué por número? ¿Por qué? Porque son más de 800 cargos los que se van a elegir en todo el país. Se va a sustituir la mitad de todos los jueces y magistrados que hay en el país. De todos. Tanto fuero federal como fuero local. Nada más de fuero federal, más de 800. Ok, esto me estás diciendo que solo van a sustituir a la mitad. A la mitad. Y los otros se van a quedar en el 2027. En el 2027. O sea, primero viene la primera ronda y la barrida y corrección y ajuste de los que ya salieron sorteados para esta elección del 2025. Y en el
27 será la segunda parte, ¿no? Es decir, la otra gran cantidad de jueces y magistrados, es decir, otros 800 y pico que corresponden a los federales, más otra porción de 500 y pico, entre 300 y 500 de la parte federal, de local. Wow, o sea, sí, va a ser algo notorio que va a ser, ¿no? Ok. Esas son las redes sociales. Que de todos modos vamos a colocar aquí, vamos a colocar las redes sociales. Gracias. Que están poniendo para que sepan quién es Miguel, para que conozcan a Miguel. Desde aquí estamos sabiendo quién es Miguel, ¿no? A lo mejor para muchos es algo encontrarse con cosas muy formales, ¿no? Pero conociéndote, Miguel, pues eres un ciudadano común y corriente y digo, ya estuvimos charlando anteriormente y platicando y conociéndonos antes de llegar a esta charla tan amable. Yo no le llamo entrevista, yo siempre digo es una charla amable que nos brinda, ¿no? Y no nomás me la brindas a mí, sino se la brindas a todos aquellos que nos están viendo, ¿no? Esto es lo que hacemos. No, al contrario, yo te agradezco mucho el que nos hayas aceptado la invitación, ¿no? Tu cargo es de magistrado, es lo que decíamos. Va a haber tres magistrados. El ministro y el juez. Y el juez, ¿no? Tú estás en medio de esto, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué es lo que... ¿Qué hacen cada uno? ¿Qué hacen? No vamos a preguntar qué hacen porque muchos ya sabemos qué hacen, pero si Bueno, ¿qué no hacen? ¿Qué es lo que ya no se les va a permitir, ¿no? Sino que ya lo que van a hacer es chambear prácticamente, ¿no? Lo que te decía anteriormente, bueno, que ya ganaron, ya estuvieron todo, y esto lo comento para que también como ciudadanos debemos de saber, porque ya ganaron ahorita todo el trabajo que está en esta parte judicial está detenido hasta donde sabemos, ¿no? Ya entran bien contentos, ganaron, se ponen a chambear, pero tienen una rechamba, ¿no? Que es la parte que todo lo que no se ha hecho, todo lo que está detenido y todo lo que viene por delante. ¿Crees que les dé tiempo? A ver, es una pregunta extraordinariamente comprometedora y difícil. Pero a ver, yo te diría, el que no quiera trabajar, pues que se dedique a otra cosa, primero. Ajá. El compromiso de ser juez o magistrado es de 24 por 24 o 24 por 7 horas. Sí, claro. O sea, no es de que hoy llego a las 11 de la mañana y me voy a las 2 de la tarde cuando se abre el juzgado y ya no vuelvo a regresar, ¿no? No. El tribunal o el juzgado tiene que trabajar de manera profunda, amplia y con compromiso. Es decir, primero que nada, no puede haber ningún juez o magistrado que pretenda hacerlo y ganar una elección que no se comprometa a ser eficiente. Es decir, por lo tanto, de resolver los temas rápido o bien, eficaz. Es decir, que esa rapidez, por ejemplo, de los asuntos, se traduzca en justicia, porque podrás resolverlo, pero no necesariamente sea lo justo. O puntual, ¿no? O puntual, al punto. Tercero, que sea honesto, porque no se vale que solamente caminen aquellos asuntos que se aceitan, para decirlo con toda claridad. Tienen que caminar todos los asuntos de manera pronta y expedita. Debe ser fácil de entender, no debe haber tanto formalismo. Yo digo que los juzgados y tribunales tienen que convertirse en centros verdaderamente de atención a la justicia. ¿A qué me refiero con centros de atención a la justicia? En donde el ciudadano, cuando acuda a recibir justicia, a plantear un juicio, tenga la confianza de quien va a resolver, o lo que se va a resolver ahí va a ser básicamente primero con piso parejo. No vas a darle la razón a uno o a otro porque no hay piso parejo. Primero con piso parejo. Segundo, que si tú acudas, tengas la confianza que lo que se va a resolver verdaderamente sea lo justo. Ok, gané, pero porque me lo merecía haber ganado ese juicio. Perdí, pues sí perdí, y era el riesgo del juicio, porque siempre habrá un ganador y un perdedor, pero lo que resolvió es lo que es. Tiene razón el juez. Es decir, que los
tribunales y juzgados se conviertan en centros donde un ciudadano sienta que son confiables esas instituciones. No que acudimos actualmente a un tribunal o a un juzgado y no sentimos que esa institución que nos está brindando un servicio sea un servicio al que le podamos confiar. A ver, le estamos confiando, ¿qué le confiamos a un juzgado, a un tribunal? ¿Nuestra vida? ¿Nuestra libertad? ¿Nuestra seguridad? ¿Nuestro patrimonio? A ver, eso es lo que le estamos confiando a un tribunal. Y si es mi patrimonio y es el patrimonio de mi familia, pues me va a doler mucho perderlo. Entonces, que estos centros de justicia, de atención a la justicia, verdaderamente sean centros en donde la gente sepa que sí puede confiar en lo que se va a resolver. No que llegues con la duda y buscando quién es el amigo, o con quién puedo hacer el negocio, o cómo puedo hacerlo más rápido el asunto, o cómo lo puedo hacer más lento, sino que sean centros en que por su propia naturaleza puedas tú acudir y sepas, valga la expresión, que no van a defraudarte ni el personal ni la institución. Eso es lo que creo que tenemos que ajustar. Entonces, un juez o un magistrado tiene que apostar primero a ese compromiso con la ciudadanía. Y segundo, pues claro que hay rezagos. Y hay rezagos por dos razones. Un rezago histórico que traen los tribunales. A ver, ¿sabes cuántos asuntos se resuelven en este país al año? O sea, ¿cuántas resoluciones o sentencias se emiten en materia federal en este país al año? Más de 1 millón en todo el país. ¿Sabes cuántas se resuelven aquí en la Ciudad de México, en el Foro Común? Más de 1 millón. Pero así como se resuelve 1 millón, ya tienes 1 millón de espera de justicia. Ese es parte del reto. Es decir, sí hay rezago, y hay más rezago porque con esta reforma, de una u otra forma, los tribunales y juzgados hicieron un impasse en su ritmo de trabajo. Será parte del reto. Pero te doy otra noticia adicional, Paco. Los jueces y magistrados, por disposición normativa, es decir, legal, tienen la obligación de resolver en 6 meses. Y si no lo hacen, tendrían que explicar a los órganos de revisores, o sea, a los órganos de disciplina, porque los servidores públicos y los jueces y magistrados estarán sujetos a un régimen de responsabilidad. Independientemente del escrutinio que tú como ciudadano, yo, podamos hacer de ese juez, también hay un tribunal de disciplina que va a decir: este juez no actuó e incumplió con los 6 meses que tenía para resolver. Ah, sí, Miguel, ¿y por qué te tardas tanto en resolver? ¿Por qué se te pasaron los 6 meses? Tendrás que explicarlo. Y como todo en la vida, habrá algunas explicaciones que tú digas, bueno, se entiende, ¿no? Pero habrá otras explicaciones que digan no tiene explicación absoluta. Es o un negligente, o es un corrupto, o simplemente no quiere hacer su trabajo. Entonces, sí hay un rezago, sí lo hay. Es un rezago histórico, así como entran, salen asuntos. Un tribunal, que son 3 magistrados en un tribunal, resuelve aproximadamente a la semana entre 36 y 50 asuntos, para que te des una idea. Eso es lo que resuelven actualmente. Y es suficiente, ¿no? Pues hay un rezago impresionante. Entonces, habrá que trabajar en cómo eficientar y mejorar ese trabajo. ¿Qué se puede hacer mejor y qué se puede perfeccionar en ese proceso? ¿Cómo hacer los procedimientos más simples? ¿No? Claro. Oye, si me piden 10 copias, si me piden si una resolución, en lugar de dar una resolución en 5 hojas, me aviento 200 hojas de la historia del juicio y 3 hojas de lo importante, pues que perdí. Imagínate teclear 200 hojas. Entonces tenemos que ser más eficientes, más eficaces. Y esto tiene que ver también con toda la política pública, judicial,
que debe existir. Es decir, esto forma parte de un engranaje. Es decir, los tribunales y juzgados forman parte necesariamente del sistema de justicia, pero habrá que mejorar otras partes adicionales. Ejemplo, ¿cuál es la participación de los defensores de oficio? ¿Cuál es la participación de los ministerios públicos? ¿Cuál es la participación, olvídate, de MPs y defensores, de los abogados? Los abogados tienen que cambiar necesariamente su forma de actuar, su forma de asesorar, su forma de orientar a sus clientes y la forma de participar en juicio. Tiene que ir cambiando todo el sistema necesariamente. Habrá cosas que cambien con mayor celeridad, habrá cosas que cambien con mayor lentitud, pero el compromiso del juez y magistrado es un compromiso legal. Tiene 6 meses para resolver, y eso lo dice la ley. ¿Ok? Y eso es lo que va a tener que revisar tanto el Tribunal de Disciplina como la ciudadanía. Oye, si mi asunto te tarda 2 años o 25 años, no tengo sentencia. ¿Sí? ¿Cuánto sentencia? Esa es parte del tema. Ahora, en este sentido, ¿va a ser necesario todavía contratar más gente? ¿O ya es suficiente? Yo creo que se tiene, primero antes de pensar en contratar, hay que empezar por revisar. Ok. A ver, ¿cuánto le vale a este país el sistema de justicia? ¿Cuánto valen los jueces y magistrados? Con todo y su personal, y las copias, y las fotocopiadoras, y las máquinas de... Bueno, ya no hay máquinas de escribir, las computadoras, bueno, sí hay, porque les tienen que poner, porque vemos juzgados de primer mundo o de segundo mundo nosotros, pero hay lugares con una precariedad impresionante. Creo que, ¿cuánto cuesta? Imagínate, el personal del juzgado, el papel, la luz, el agua, los teléfonos. ¿Sabes cuánto le vale al país eso? 80,000 millones de pesos cuesta la justicia federal en este país. Es decir, juzgados, tribunales y corte, y Suprema Corte, le cuestan al país más o menos 80,000 millones de pesos al año. ¿Sabes cuánto le cuesta para atender 1,5 millones de 1,200,000, 1,300,000 juicios? ¿Cuánto le vale el foro común? Entre 700,000 millones de pesos. Perdón, 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando más o menos de 87,000 millones. Eso es lo que le cuesta a la justicia a este país en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar lo que hay y ver si es un tema de contratar más personal o es un tema de gastar menos y hacer las cosas mejor y trabajar más. Y trabajar más. Entonces, eso es parte de la política pública en materia judicial que tiene que cambiar, que se tiene que diseñar, y eso se tendrá que hacer después de las elecciones. Es decir, una vez terminadas las elecciones el 1 de junio, habrá un impasse de tiempo para que se puedan ajustar esas cosas y ya entren en funciones los jueces y magistrados y ministros, que serán unos meses después. Pero todo esto implicará un trabajo de ingeniería administrativa. Coincido contigo, tiene que cambiar. A lo mejor sí nos alcanza con los 80,000 millones de pesos. Seguramente, pues, si viven de eso actualmente, pues digo que no se pueda. Claro. Entonces habrá que ver cómo hacer mejor las cosas para que en lugar de hacer 1,200,000, 300,000 asuntos al año, resolver, pues resolvamos los 2,600,000 para quitar el rezago, ¿no? Claro. Eso implica hacer mejor tu trabajo y trabajar, sobre todo trabajar. Como decía mi abuelita, aquí el secreto es cada quien que cumpla con su deber y que lo cumpla bien. Exacto. Yo creo que en ese sentido me parece muy bien lo que dices. Es trabajar y trabajar en lo que estás haciendo realmente y hacerlo eficaz y eficiente, que eso es poco se da en muchos lados, así que estamos faltos de eso. Y la ciudadanía podrá ahí verlo, Paco. La ciudadanía podrá ver y decir, a ver, Miguel, tú llegaste como magistrado,
tenías la obligación de hacer una justicia pronta, sencilla, honesta, eficiente y eficaz. ¿Cumpliste? ¿O no cumpliste con ello? Que también eso es algo bueno, que puedan decir, ¿no? Ahora, aquí también la otra pregunta que me surge, bueno, ya estamos votando y haciendo. ¿Ustedes pertenecen a algún partido? Eso es una extraordinaria pregunta también. A ver, uno, las campañas que hacemos Ajá. es con dinero propio, es decir, los volantes que podemos repartir por ley en cada colonia de la Gustavo Madero o de Azcapotzalco como se paga con dinero propio, con mi dinero. Okay. No nos da un solo peso el INE para hacer campaña. Primero, solamente puedes hacer campaña haciendo volantes, haciendo reuniones con los vecinos, platicando con ustedes. Por eso es tan importante, porque les transmitimos más allá de por quien quieran votar o por quien decidan votar, es importante que voten. La otra opción que tienes es dar alguna conferencia, alguna plática técnica con un grupo de estudiantes, con un grupo de especialistas en el tema, y párale de contar. Es decir, uno, no tenemos dinero público, que el Estado nos dé dinero a nosotros para que con ese dinero público paguemos nuestra campaña. Okay. No. Si quieres jugar y quieres comprometerte, tienes que ponerle de tu bolsa. Primer compromiso. Cualquiera que quiera participar en estas elecciones debió o debe poner de su bolsa. Tampoco se permite el financiamiento privado, Es decir, que tenga un patrocinio y me dé dinero para que yo pueda comprar los volantes o pueda hacer lo que yo quiera. No se permite. Tercero, y que creo que es fundamental, no se permite que ningún partido político esté atrás de ti. Es decir, es una candidatura totalmente independiente. Para poder participar, debiste haber pasado por un comité de evaluación. Y ese comité de evaluación, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Es revisar primero que hayas cumplido con los requisitos de ley y de constitución. Ejemplo, que hayas cumplido con la experiencia, que hayas cumplido con los conocimientos necesarios e inclusive las calificaciones. Ajá. Es decir, aquí no nada más era tener tu título de abogado o tu título de doctor en Derecho, sino era necesario que acreditaras las calificaciones. A ver, si tú quieres ser juez penal, qué bueno que hayas sacado 10 en materia laboral, pero en civil, nada más que si quieres ser juez penal, debiste haber sacado 10 en la carrera, ¿ok? Si no, 9 en la carrera. Es decir, te establecían una calificación especial, tanto en la materia como promedio general. Experiencia, conocimiento, tenías que pasar una evaluación, es decir, acudir a un examen oral que te hacía un grupo de evaluadores, en algunos casos presencial, en otros casos en línea, pero te preguntaban o te hacían tu entrevista, ¿no? Eso es parte del proceso por el cual o cómo llegas al mundo. Entonces, no cualquiera que está participando, podemos decir que llegó de la nada, eso hay que decirlo objetivamente. Todos los que están participando debieron haber cumplido primero una serie de requisitos. Ahora, claro, habrá diferencias entre una persona y la otra por el desenvolvimiento profesional que tiene, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estamos hablando de más de 30 años de ejercicio de la función jurídica, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, conociendo los dos lados de la moneda. Si quieres, es lo que iba, entonces, en este caso tú ya conoces tanto de un lado como del otro, ¿no? Y lo has jugado en ambos lados sin problema. Yo lo diría así, ya me ha tocado que me nieguen la petición de copias, o que me digan ya cerramos el juzgado,
tienes que caerte con tanto. O sea, ya me ha tocado, pues claro que me ha tocado. Claro. Y por eso estoy participando, Paco, porque creo que eso no debe pasar en este país. Que este país tiene que cambiar, y por eso digo que los tribunales y juzgados deben ser centros de atención a la justicia, centros de confianza, en donde tú acudas y sepas que no te van a extorsionar, que sepas que vas a recibir justicia, la que sea, pero que sea de justa, que sea de calidad. Exacto. Que sea de calidad, que sea justa. Aquí hay algo que me platicaste cuando te conocí, que me llamó la atención, porque digamos, en cierta forma, tú ya tienes la vida resuelta. No necesitas a lo mejor decir, ay, necesito llegar hasta eso. Y me comentaste que alguien te dijo y te inspiró para decir, pues ahora le voy viendo a hacer. Sí, a ver, yo creo que nadie tiene la vida resuelta, ¿no? Y que me escuche mi esposa, porque no la tengo resuelta. Y mis hijos, pero digamos, sí. ya pasaste por muchas cosas, de donde pues ya tienes la experiencia, ¿no? Y que podríamos decir, pues ya podría estar como maestro sin problema. Mira, ¿no? Es cierto lo que tú dices, pero mira, yo lo diría así. Ya en este momento de mi etapa profesional, tengo la madurez profesional suficiente para poder discernir en una controversia, en un juicio, y decir, oye, esto puede irse para este lado, o esto puede irse para este lado. Y lo justo, no lo legal, o lo legal y justo, es esto, ¿ok? Es decir, no solamente para impartir justicia es suficiente tener estudios o haber sacado 10 en la universidad, que lo hice, pero más que eso, tienes que tener experiencia, y esa experiencia es experiencia de vida y experiencia jurídica, la madurez suficiente que te da el criterio para tomar una decisión que verdaderamente solucione una controversia. ¿De qué te sirve que resuelvas un asunto después de 25 años cuando ya los involucrados ya se murieron? Pues eso, pues a lo mejor fue legal, lo resolviste, pero no fue justo, no fue a tiempo. Entonces, como juzgador tienes que tener el pulso, la experiencia, el conocimiento además, para poder impartirla. Entonces estoy en un momento de mi carrera profesional que tengo los elementos y la capacidad para hacerlo, a diferencia, y eso sí lo debo decir, de mis adversarios y de otras personas que no tienen necesariamente esa experiencia, porque a ver, la experiencia no se adquiere más que en el ejercicio profesional, en la vida, en el campo. Yo le diría, fraseando a tu público, el que se sube por primera vez a la moto, pues a lo mejor ya aprendió a manejar la moto, pero no es un experto en el manejo de la moto. Igual pasa con los abogados. Tú puedes salir de la facultad de Derecho, tener 5 años de ejercicio profesional, tener 10 años de ejercicio profesional, pero eso no significa que seas un experto en la materia, y más en el ejercicio de la profesión de abogado, en donde todos los días tienes que estudiar y todos los días tienes que aprender cosas nuevas. Y eso te lo da la vida. Entonces, sí, en este momento es cierto lo que tú dices, y quien me empujó, te lo digo, fue mi hija. Mi hija me dijo con toda claridad, a ver, papá, tú has tenido más de 30 años luchando por este país. Tú has tenido 30 años de buscar hacer el bien a la comunidad. Y ahora me dices que no quieres participar en un proceso de esta naturaleza, donde puedes poner tu granito de arena, ojo, tu granito de arena, no resolver todos los temas, poner tu granito de arena junto con otros magistrados y jueces para que las cosas se hagan un poquito mejor o mucho mejor. Esa fue la decisión, fue una decisión que me hizo reflexionar una opinión por parte de mi hija, en donde el compromiso con la sociedad debe ser de siempre y de todos los ciudadanos. Porque también los ciudadanos también tendremos que aprender como ciudadanos a recibir justicia, Claro. Y tendremos que aprender a no dar mordidas
y vamos a tener que aprender a que los tiempos son los legales y tendremos que trabajar para que el sistema verdaderamente funcione como debe funcionar, no lo como queremos que no funcione. Claro. Sí, perfecto. Y eso es bueno, porque también esa es una de las partes en donde como ciudadanos ya podemos tener la confianza y a levantar una demanda, que hasta muchos tenemos miedo, como decíamos, a ir a levantar una demanda, porque no sabes si te va a ir bien o te va a quemar, o qué vas a arriesgar. ¿No? Fui por una cosa y salí por otra. Y entonces, con esto que tú nos das, este planteamiento, pues sí nos cambia la perspectiva. Digamos, en este sentido, a mí me cambia la perspectiva de ver que no está tan mal lo que se está haciendo. Yo, para serte honesto, yo iba en contra de todo lo que tú me estás diciendo. Pues yo iba en contra en que tenemos que votar por güeyes así. ¿No? Sí. Esa era la realidad. Cuando platico contigo y me dices toda la versión, pues, wow, o sea, es algo bueno. Mira, yo creo que es bueno por varias cosas. Primero, y conste que en mi vida he hecho una campaña para pedir el voto. Es bueno porque la ciudadanía, el juez o el magistrado tiene que caminar la calle, tiene que conocer de primera mano cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía. Yo he tenido la fortuna de caminarla hace mucho, pero no todos. Pero la ciudadanía tiene que conocer también quiénes son esos jueces y magistrados, si son de carne y hueso realmente. Si no eres confiable, no vas a caminar la calle. Si no eres confiable, vas a llegar con mucha gente que te acuerpe y digan, vengo con todos ellos. No. Cuando uno es de carne y hueso, cuando uno quiere hacer las cosas, no tiene miedo de enfrentarse a la ciudadanía. Y tiene el arraigo y la convicción de empujar su proyecto. Cierto lo que tú dices, Paco. Cuando yo empecé a ver este tema, a lo mejor yo pensaba igual que tú. Inclusive, por eso pues, fue la reflexión de mi hija, ¿no? Oye, papá, ¿te vas a quedar ahí sentado? ¿Realmente es un proyecto que valga la pena? Mira, y conozco mucha gente impartidora de justicia, pero también conozco a mucha gente ciudadana que no ha recibido esa justicia. Y mi pregunta era, ¿de qué lado me quedo? ¿De la pasividad o de la actividad? Y creo que a un mes, exactamente hoy, a un mes que faltan para que terminemos campaña, te puedo decir que no me equivoqué, que creo que es la oportunidad que tiene todo juzgador y que debería tener además todo servidor público, de acercarse a la gente y pedir su confianza, porque no hay mejor forma de comprometerte que de frente con la ciudadanía. Claro. Cuando le dices al ciudadano, quiero tu voto y por qué lo quiero, lo estás viendo de frente y con los ojos de la cara. Y ahí la gente sabe si le vas a cumplir o no le vas a cumplir. Ese creo que es la gran diferencia. Sí, estoy igual que tú. Tenía muchas dudas, pero conforme he profundizado en el estudio de la reforma y conforme he profundizado en la necesidad de justicia que hay en este país, porque una cosa es que tú sepas que hay falta de justicia, pero no es lo mismo que sepas que hay falta de justicia y que la percibas, que otra que la pulses, que la palmes. Por eso creo que el ejercicio es valioso para la población. La población debe comprometerse y debe aprovechar esta oportunidad. Ya olvídate si es un deber y una obligación legal para que vayan a aproveche la oportunidad. Y que diga, juez, magistrado, querías, ¿no? Pues ahora me toca a mí calificar. Claro. Entonces, tenía yo las mismas dudas que ti, tenía muchas preocupaciones, pero hoy estoy cierto de que es una reforma que puede cambiar el sistema de justicia, que habrá muchas cosas que hacer, por ejemplo el tema de los presupuestos, el tema del personal, muchas otras cosas que hacer, pero habrá gente responsable de hacer esas cosas.
Claro. A nosotros nos tocará impartir justicia, ese será el primer contacto con la ciudadanía. Y creo que ahí debe ser nuestro compromiso. Sí, se vale preocuparse, se vale, pero creo que más que preocuparse y decir, ay, no quiero participar, preguntemos, leamos, revisemos, escuchemos. Por eso es tan valioso tu programa. Por eso, cuando me invitaste, primero yo dije, un programa de motos, pues mi primer compromiso, y lo digo en tu público, es aprender a manejar moto. Pero bueno, y a ver si soy bueno, ¿no? Pero más que eso, me gustó la idea, me gustó el que le podamos transmitir verdaderamente al ciudadano, al verdadero ciudadano, qué es la reforma, hacia dónde va y por qué se quiere un cambio. Que conozcan de viva voz este tema. A lo mejor podrán decir, no, pues es que Miguel pues anda en campaña, ¿no? Y va a decir que todo es bonito y precioso. Lo digo como es, de carne y hueso. Hay cosas que es necesario cambiar y habrá cosas que es necesario conservar. Pero sí estoy cierto y seguro que en el momento actual no tenemos juzgados y tribunales que cumplan con su obligación primaria, que es impartir justicia de manera honesta, objetiva, eficaz, pues mira, comprometida, para decirlo con toda claridad, ¿no? Porque el comprometerte con la ciudadanía, que mucho de lo que se ha dicho, no significa perder la imparcialidad y la objetividad, es hacer las cosas bien. Eso es comprometerte con la ciudadanía. Entonces, eso creo que es lo importante de tu público, que es de carne y hueso, que son ciudadanos como cualquier otro, como yo, como tú, como nuestras mamás, como nuestros hijos. Somos ciudadanos y tenemos el derecho a saber de qué están hablando y que me lo digan en blanco y negro, no que me lo digan muy rebuscado. A ver, ¿qué es eso de los juzgados y qué es eso de los tribunales y qué es eso del número? Es muy sencillo. Vamos a escoger a los que van a decidir nuestros juicios. Nunca se habían escogido a estas personas. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Solamente en una parte muy chiquita de Estados Unidos y en casos muy específicos se hace. Es una idea que tiene México y que si jala va a ser verdaderamente relevante. Pero creo que es regresar la justicia a donde es, a casa, y la casa es la ciudadanía. La ciudadanía es la que de origen creó el Poder Judicial cuando decidió que debería haber 3 poderes y decidió, pues ¿por qué no va a decidir quién es su juez y por qué no va a decidir quién es su magistrado? Claro. ¿O qué no lo hacen así en las comunidades indígenas? Sí, claro. ¿Qué las comunidades indígenas no escogen a su juez? Y a veces no es abogado, y es el más culto, el más preparado y el que mejor justicia imparte. ¿Por qué? Porque en la justicia hay algo que se llama sentido común, se llama criterio, y eso no se adquiere más que al paso del tiempo y con experiencia. Por eso es importante que las personas que se elijan no solamente tengan conocimiento, sino tengan experiencia. No solamente tengan conocimiento y experiencia, sino sean gente honesta, gente responsable. Yo creo que es parte del tema, transparente. Sí, claro, claro. Pues bueno, pues ahí está. Ahora nos puedes decir de nuevo cómo hay que votar por ti. A ver, hay que votar o buscar dentro de todas las papeletas o boletas que les den. Vamos a buscar la rosa. Va a haber 2 boletas rosas. Van a buscar que diga rosa, magistrado colegiado de circuito. Van a buscar mi nombre, y mi nombre tendrá necesariamente Miguel Francisco González Canudas. Y van a encontrar en la parte de arriba de la boleta, van a encontrar unos cuadritos. Y ahí en el cuadrito que corresponde a Miguel Francisco González Canudas, van a poner el número 30, ¿ok? Perfecto, pues ya sabemos cómo votar. Y ahora sí que depende de ustedes, ¿no? Ya les presentamos aquí a Miguel Francisco, es un ciudadano
podría decirse honesto, Gracias. alguien con quien puedes platicar, puedes charlar sin Cuando- tanto problema. No estaría aquí sentado si me estuvieran persiguiendo y no pudiera ponerle la cara a tu público, si no me comprometiera a manejar moto. Ok, ahí está, ya te estaremos viendo cuando manejes moto. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes, les agradezco aquí. Estamos en el Museo del Tequila y Mezcal, en donde nos abrieron las puertas, nos prestaron la terraza para poder hacer esta charla. Les agradezco y les agradezco a todos ustedes. Miguel, te agradezco nuevamente el hecho que hayas aceptado el venir. Gracias y gracias a ustedes y pues nos estamos viendo. Chao, bye.